Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar hablando del terremoto político que sacudió a Argentina en las elecciones del 25 de octubre y que podría tener un efecto contagio en otros países de la región. Pero también le quiero agradecer a todos aquellos que este domingo me votaron pensando que yo no era su mejor opción. Les quiero prometer que voy a trabajar mañana, tarde y noche para ganarme su confianza y para demostrarles que tomaron la decisión correcta. Existen dos visiones muy diferentes del presente y del futuro de la Argentina que están en juego. Y ratificamos que nuestra prioridad son los humildes, los trabajadores y nuestra clase media. El líder opositor Mauricio Macri superó ampliamente los pronósticos de todas las encuestas y ha forzado una segunda vuelta electoral para el 22 de noviembre, donde podrían apoyarlo votantes de varios otros partidos de oposición. Fue un durísimo golpe para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el candidato oficialista Daniel Scioli, que según las encuestas se suponía iba a ganar la votación por un amplísimo margen. Vamos a analizar si estamos ante el final del ciclo kirchnerista en Argentina y si esto va a tener un impacto en Venezuela y otros países latinoamericanos que van a tener elecciones muy pronto. Y más tarde en el programa, una entrevista de lujo. Vamos a tener una exclusiva con el Premio Nobel de Economía 2015. Creo que la historia del socialismo en materia de la reducción de la pobreza ha sido catastrófico. Y creo que históricamente el capitalismo ha sido ciertamente mejor. Pero eso no significa que necesitemos un capitalismo sin límites. El capitalismo es un motor para mejorar la vida de las personas, pero necesita ser domesticado. Se llama Angus Deaton, es profesor de economía en la Universidad de Princeton y ganó el premio Nobel por sus estudios sobre la medición de la pobreza en el mundo. Entre otras cosas, le preguntamos si usted tuviera que darle un consejo a los países latinoamericanos, ¿cuál sería? Se van a sorprender con lo que respondió. Bueno, empecemos con la noticia del día, la segunda vuelta electoral que tendrá lugar el 22 de noviembre en Argentina. Esta vez no invitamos a ningún encuestador porque todos los encuestadores, absolutamente todos, se equivocaron en la primera vuelta. Pronosticaron una amplia victoria del candidato oficialista Daniel Scioli y se equivocaron en grande. Hemos invitado a varias figuras que no solo están muy empapadas con lo que pasa en Argentina, sino que siguen de cerca lo que está pasando en Brasil, en Venezuela, en Ecuador y en muchos otros países latinoamericanos. Vamos a preguntarles si va a haber un efecto contagio de las elecciones argentinas en otros países. Desde Buenos Aires vamos a tener al ex ministro de Relaciones Exteriores de Argentina y ex alto funcionario de la Organización de Estados Americanos, el doctor Dante Caputo. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde París vamos a tener al embajador Diego Aguilar, encargado de Relaciones Internacionales del candidato opositor Mauricio Macri y ex embajador de Argentina en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea. Hemos invitado a un representante de la campaña de Daniel Scioli, del área internacional, no nos han respondido. Y en Washington vamos a tener a Carl Meacham, director del Departamento de América Latina del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Y en nuestros estudios, la doctora Susan Kaufman-Purcell, directora del Centro de Políticas Hemisféricas de la Universidad de Miami. Bueno, empecemos en Buenos Aires. Doctor Dante Caputo, la pregunta que todos nos hacemos, lo que pasó en Argentina el 25 de octubre, ¿fue un terremoto político, un golpe fuertísimo al kirchnerismo o no tanto? Sí lo fue. Por lo pronto, como usted señaló, un hecho imprevisto, no señalado por casi ninguna de las encuestas que se realizaron. La previsión tanto de estas encuestas como en general de la opinión que usted recogía conversando con unos y con otros,
es que la duda era si Scioli alcanzaba a pasar directamente y ganar la presidencia en la primera vuelta, o si iba a estar muy cerca de hacerlo. En ningún caso, prácticamente yo no escuché a nadie decir lo que pasó luego. Es decir, casi empate de los dos candidatos, con un tercer candidato que reúne 21%, que probablemente tenga un peso decisivo en la segunda vuelta, y cuyo voto, según nos informan los diarios de hoy, parecería inclinarse por lo menos no a favor del candidato kirchnerista Daniel Scioli. De manera que se produce un cambio, yo diría, casi inesperado. Las reacciones de los miembros del gobierno muestran la profundidad y naturaleza de ese cambio. Lo más probable es que el 22 de noviembre, día de la segunda vuelta electoral, veamos a Mauricio Macri ganar la presidencia argentina luego de 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y de su esposa Cristina Kirchner. Vamos a Washington. No sé, señor director, si tenemos al embajador Guelar en París ya. Mientras tanto, vayamos a Washington. Carl Meacham, ¿cómo se ve en los círculos que siguen América Latina en Washington lo que pasó en Argentina? Fue una sorpresa tremenda, muy grande. Creo que la gente que siguió todas las encuestas pensaba que Scioli o iba a ganar en primera ronda o iba a mostrar que iba a ganar en segunda de manera clara. Y eso no ocurrió. Aquí en Washington se mira a Argentina como el país que, pucha, si las cosas estuvieran mejor, que sería una gran oportunidad comercial, una gran oportunidad política. Sirve para equilibrar un poco la influencia de Brasil en Sudamérica potencialmente, y creo que ahora con la victoria o el simbolismo quizás el buen rendimiento del señor Macri y la posibilidad de que él pueda ganar en noviembre, creo que aquí la ilusión ha empezado y la gente está empezando a decir, mira, es posible que nosotros podamos tener una relación más profunda, más constructiva con Argentina y a ver cuáles van a ser los escenarios en cuanto a los temas comerciales, los temas políticos. Hay mucha gente que quiere invertir. Así que se está esperando si hay una presidencia Macri, qué es lo que va a pasar con el potencial de poder hacer algunos cambios regulatorios en cuanto a los temas financieros, si inversionistas van a poder sacar sus inversiones de Argentina, por ejemplo, si sus ganancias, después los temas que tienen que ver con la economía, si van a hacer algunos cambios que van a fortalecer la economía argentina y hacerla más atractiva para la inversión de Estados Unidos, y después los temas políticos. Obviamente Macri va a tener otra política hacia países como Venezuela y quizás más consistente con la postura de Estados Unidos, así que hay mucha esperanza. Volvamos a Argentina, doctor Dante Caputo, ex canciller de Argentina. Faltan varias semanas para las elecciones del 22 de noviembre. Yo estaba hablando con un estratega político muy importante de la campaña de Massa, del que salió tercero en las elecciones, que usted mencionaba, doctor Caputo, que muchos de sus votantes podrían irse con Macri, con el candidato opositor. Y este estratega me decía que en lo que resta de la campaña, el candidato oficialista, Scioli, va a tratar de ideologizar la campaña, pintarlo a su contrincante como un derechista y pintando todo esto como una batalla ideológica, y que Macri va a tratar de no entrar en esa confrontación ideológica, sino que se va a focalizar en la lucha contra la corrupción, contra el pésimo manejo gubernamental, etcétera, etcétera. Desde como usted ve las cosas, el candidato oficial, Scioli, no podría ganar votos si logra ideologizar la campaña. Creo, Andrés, que el candidato oficialista sobre todo va a tener una estrategia nerviosa, angustiada, como ya se ve en sus intervenciones después de lo que sucedió el domingo.
Si insiste, y es probable que lo haga, yo creo que su información debe ser razonablemente buena, en ideologizar, no creo que tenga mayor efecto. Todos estos años ha habido un discurso permanentemente ideologizado, si me permite, de una manera vulgar, de una manera elemental. No es que se hayan levantado principios, ideas complejas, sueños de transformación elaborados, sino más bien cuestiones muy básicas y rudimentarias. Bien, eso tuvo su impacto en su momento. El impacto mayor fue la consecuencia de los años de bonanza que tuvo la Argentina debido a la modificación de las relaciones de los precios de intercambio, es decir, al aumento del precio de los productos de exportación argentinos, más que al discurso ideológico, pero la Argentina estuvo permanentemente, yo diría, sumergida en un discurso presidencial de naturaleza ideológica. Un solo dato, Andrés, fíjese, en lo que va de este año, creo que hoy va a ser la cadena oficial, es decir, todas las emisoras, cadena nacional, perdón, todas las emisoras y estaciones de televisión transmitiendo el mensaje número 54 o 55 de la presidenta. Y no son mensajes técnicos, no son mensajes para hablar de políticas públicas, ni para explicar tal o cual situación precisa. Son mensajes plenos de ideología. Breve, si Scioli ideologiza, va a encontrar una sociedad bastante cansada, como ya se expresó el domingo pasado, de palabras que en realidad no significan mucho a la hora de transformarse en hechos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar esta segunda vuelta electoral que se viene en Argentina y qué impacto va a tener en Venezuela, Ecuador, otros países. Y más tarde en el programa, la exclusiva con el Premio Nobel de Economía 2015, Angus Deaton. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el terremoto político que sacudió a Argentina en las elecciones, en la primera vuelta electoral el 25 de octubre. Como decíamos en el bloque anterior, el líder opositor Mauricio Macri hizo una elección muchísimo mejor de lo que anticipaban todas las encuestas y ahora se perfila como un formidable contendiente, si no un favorito, para la segunda vuelta del 22 de noviembre. Vamos a Buenos Aires, doctor Dante Caputo, ex canciller de la Argentina. Doctor Caputo, antes de analizar el impacto internacional de lo que está pasando en Argentina, usted nos decía en el bloque anterior que muchos votantes de Massa, del que salió tercero en la elección, se volcarían al candidato opositor Mauricio Macri. Pero también decía que si Scioli, el candidato oficialista, ideologiza la campaña, va a perder, o sea que se tiene que despegar de la presidenta. La pregunta para usted, doctor Caputo, ¿puede el candidato oficialista Daniel Scioli despegarse del gobierno y presentarse él también como una alternativa de cambio creíble? Dudo, realmente, porque es un dilema. Si se aleja del gobierno, va a haber sectores del aparato del peronismo, y son sectores fuertes, que no le van a dar apoyo, que van a decir que esta elección se pierde no por la gestión Kirchner, sino por las debilidades del candidato, en cuyo caso va a pagar el doble costo, la responsabilidad exclusiva y, por supuesto, perder la presidencia. Además, hay otra razón quizás mucho más sencilla y elemental. Para ideologizar hace falta tener o una estructura de pensamiento elaborada que pueda transmitir los valores, creencias, concepciones que están incluidas en una ideología, o tener un discurso inflamado, una capacidad oratoria muy desarrollada, con los cuales se puede entusiasmar al público, a la sociedad. Scioli, el candidato peronista, carece de ambas cosas. Es un muy mal orador,
Sus intervenciones son, yo diría, muy precarias, y algo de esto explica el voto negativo que ha tenido en esta elección reciente. De todas maneras, veo poco probable, siempre es posible, pero veo poco probable la recuperación de Daniel Scioli, lo cual no quiere decir que el campo esté listo y sea sencillo para el señor Mauricio Macri. Al contrario, pienso que hay una cantidad de situaciones que ha dejado el anterior gobierno, de herencias muy graves en todos los planos. Yo insistiría mucho en el plano político, que tiene consecuencias económicas, que va a tener que desarmar, políticas que va a tener completamente que cambiar. Y para hacer esto, no hay que olvidarse de dos cosas. El peronismo siempre ha tenido capacidad para atacar a los gobiernos, su estructura sindical es poderosa y puede golpear. Por lo tanto, para llevar procesos de transformación adelante es necesario generar poder político. Sin poder político y sin un Estado razonablemente eficaz, cosa que no tenemos en Argentina, es muy difícil enfrentar al peronismo, a sus aparatos sindicales y al legado que recibe Mauricio Macri. Para tener poder político, la necesidad de coaligarse con otras fuerzas políticas, no solo para ganar la elección, sino sobre todo para gobernar, me da la impresión que es una necesidad que no puede obviar. Doctora Susan Kaufman-Purcell, la misma pregunta. ¿Puede el candidato oficialista Daniel Scioli despegarse de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y presentarse como él también una alternativa realista de cambio, creíble? El primer problema es que tiene como su candidato para vicepresidente un hombre escogido por Fernández Kirchner. Entonces esto lo hace más difícil. Además, es más difícil también porque Macri va a ofrecer el cambio, precisamente el cambio económico para el país, y que esto deja a Scioli sin mucho espacio para cambiarse mucho o desligarse de Cristina. Y yo creo que lo que el embajador Caputo dijo, que si Scioli no tiene mucha personalidad, entonces no va a ir muy lejos. Pero un factor más que no se ha mencionado es qué va a pasar con las personas que votaron por Massa. Y él ganó como 20 y pico... 21%. Del voto. Parece que el lazo entre Massa y los que votaron por él no es tan fuerte como el voto peronista que va siempre con el candidato. El voto duro. Sí. El voto duro se dice que varía entre tal vez un tercio y a una mitad tal vez. Entonces, esto quiere decir que hay bastantes votantes de Massa que van a votar por Macri, pero no sabemos cuántos. Pero con un candidato del peronismo que no tiene personalidad muy viva, entonces esto también ayuda. Y ayuda a Macri. Y por fin hay mucho dinero de inversores que quiere entrar, están esperando entrar en Argentina. Si Argentina tiene un presidente que va a dar bienvenidos a la capital extranjera. Y Argentina tiene muchos recursos para desarrollar y necesita mucha tecnología nueva. Vamos a un corte y cuando volvamos vamos a analizar si esto va a tener un efecto contagio en otros países de la región, como Venezuela, que va a tener elecciones legislativas el 6 de diciembre. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el terremoto político que sacudió a Argentina en las elecciones del 25 de octubre y qué va a pasar en la segunda electoral del 22 de noviembre.
Tenemos desde París al embajador Diego Guelar, encargado de política internacional del candidato opositor Mauricio Macri, ex embajador en Washington, en Brasil, en la Unión Europea. Embajador Guelar, si gana Macri, ¿habría un cambio importantísimo en la política exterior argentina, como sugirieron algunos de nuestros invitados hoy, o no tanto? No, sin lugar a duda, el cambio va a ser en todo sentido muy importante. El primero va a ser en la reformulación de la relación con Brasil por aumento de la relación. Hemos tenido una relación muy frustrante, hemos retrocedido en el Mercosur, no hemos podido iniciar durante muchos años la negociación con la Unión Europea, que esperamos sea el primer paso y la primera señal, que haya una oferta Mercosur a la Unión Europea antes del 15 de diciembre de este año y una respuesta europea, y que durante el año que viene podamos iniciar una ofensiva de intercomunicación con la Alianza del Pacífico, que es una experiencia muy importante y al cual obviamente el Mercosur tiene que interrelacionarse y generar la unidad sudamericana tantas veces soñada, pero efectivamente hemos quebrado la unidad del hemisferio, del subhemisferio, y tendremos que compensar y resolver esto rápidamente. Embajador Guelar, las relaciones con Estados Unidos, con Venezuela, con Rusia, con China. Bueno, sin lugar a duda, con Venezuela tiene que haber un profundo replanteo, que también aspiramos a hacerlo en forma conjunta con Brasil. Hay una elección muy importante el 6 de diciembre. A nuestro juicio no hay cumplimiento de la cláusula democrática, tanto del Mercosur como del UNASUR, y esto requiere una posición sólida que no han tenido los gobiernos de la región, y desde el punto de vista del nuevo gobierno argentino impulsaremos que efectivamente tenemos que colaborar con el pueblo venezolano para que finalmente haya una transición democrática real. ¿Estados Unidos? Con Estados Unidos la normalización inmediata, ya hablé de Europa. Con China es un nuevo gran actor en toda la región, y por lo tanto creemos que hay que establecer una relación más rica, menos asimétrica como ha ocurrido hasta ahora, de tal forma que podamos agregar valor y dirigir inversiones productivas para generar empleo y poder tener un volumen, una masa crítica de productos elaborados y no solamente materias primas hacia China. Embajador Diego Guelar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a Washington. Carl Meacham, ¿habría un efecto contagio si gana el candidato opositor Mauricio Macri en Argentina? ¿Habría un efecto contagio en Venezuela, por ejemplo, o no? ¿O son dos realidades diferentes, que no se tocan, que no tienen mucho que ver? Bueno, yo creo que habría un cambio en el contexto sudamericano potencialmente si gana Mauricio Macri. En Brasil ya se ha visto un cambio. Brasil se salió del grupo de acompañamiento electoral en el UNASUR. Así que hay una disponibilidad de los brasileños de querer tomar otra postura en cuanto a lo que está pasando en Venezuela, y Argentina podría quizás liderar ese proceso. Eso es muy importante. Pero en cuanto a las relaciones con Estados Unidos, que también creo que son muy relevantes aquí, hay dos temas que Estados Unidos está mirando de manera muy enfocada. Uno de los temas con los fondos internacionales, que todavía no se ha resuelto este tema, que creo que va a ser una señal muy clara de un cambio, un giro en cuanto a la relación con Estados Unidos. Y después hay un tema que no se ha hablado tanto acá, se está empezando a hablar mucho más, pero se ha hablado mucho en Argentina, el tema de seguridad, el tema del narcotráfico, que ha aumentado mucho en Argentina, y la posibilidad de cooperación entre los dos países en estos temas. Creo que estas dos cosas podrían quizás servir de pilar en cuanto a la relación bilateral entre los dos países, que realmente necesita, como creo que dijo el invitado anterior, una normalización o una especie de normalización. En cuanto a los otros temas regionales, que creo que también son relevantes, Argentina girando a un modelo más de mercado abierto, los temas de la Alianza del Pacífico. Creo que Chile, Perú, México, Colombia estarían muy interesados en tener otro socio en ese proceso, pero es un tratado de libre comercio, no es un tratado aduanero como es el Mercosur.
Creo que sería un giro importante, creo que sería algo que estos países le darían la bienvenida y sería algo claro para marcar un cambio de los años del kirchnerismo hacia una nueva Argentina bajo el señor Macri. Doctor Dante Caputo, ex canciller Dante Caputo, uno de los diplomáticos más conocidos de la Argentina. La pregunta que le hacíamos recién al embajador Guelar y a Carl Meacham, ¿usted cree que puede haber un efecto contagio de lo que está sucediendo en Argentina sobre otros países de la región? No, no lo veo, el efecto contagio. Sí veo consecuencias. Digo que no lo veo porque cada uno de los países, sobre todo sudamericanos, están viviendo una realidad muy precisa en estos meses y que es bastante lejana de la situación argentina. En cambio, sí va a haber efectos y consecuencias. Si toma el caso venezolano, si ganara Macri, efectivamente Venezuela se quedaría bastante más aislada. Ya Brasil ha dado indicaciones, como se dijo hace un instante, y me parece que la política exterior de Macri marcaría también distancias con Venezuela. Creo que el otro efecto importante, pero esto dependerá de la política exterior que haga el futuro presidente, es una manera nueva de pensar la integración en la región. Queda claro que ha habido grandes problemas y que hay que encarar las cosas de otra forma. Doctora Susan Kaufman-Purcell, la misma pregunta, ¿efecto contagio? No, hay un tipo de contagio, pero ya comenzó antes de estas elecciones de Argentina, en Argentina, y es por causa del fin del boom de commodities. Boom de las materias primas. Sí. Con el fin de esto, entonces no había dinero para seguir con estas políticas izquierdistas de mucho gasto y todo esto. Entonces provocó ya un movimiento hacia por lo menos el centro. ¿Dónde estamos viendo eso? Pues ya Dilma Rousseff dijo de querer abrir relaciones, mejorar las relaciones con los Estados Unidos, está buscando más inversión. También ¿cuáles son? Y también políticamente en Guatemala ya cayó el presidente electo, alguien sin experiencia política entró, esto es uno de los impactos políticos, pero con poco crecimiento económico, especialmente en los países de Sudamérica, desde que este boom en materias primas terminó. Entonces hay una necesidad de abrir las economías y de atraer inversión extranjera. No se puede hacer esto si siempre está criticando a los Estados Unidos, al capitalismo y todo lo demás. Doctora Susan Kaufman-Purcell, doctor Dante Caputo, Carl Meacham en Washington, embajador Aguilar, muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y volvemos con el Premio Nobel de Economía 2015. Gracias por seguir con nosotros. Como lo decíamos al principio del programa, entrevistamos días atrás en forma exclusiva al Premio Nobel de Economía 2015, Angus Deaton, el profesor de la Universidad de Princeton, que ganó el Premio Nobel por sus estudios sobre la medición de la pobreza en todo el mundo. Es un hombre técnico, un experto en estadísticas, pero nos dijo cosas muy interesantes. Veamos. Profesor Deaton, felicidades por su premio Nobel. Me imagino que todavía estará en shock por su nuevo estatus de celebridad, ¿o ya se acostumbró? Pasará un buen rato antes de que me acostumbre. Ahora estoy empezando a acostumbrarme, pero hace 10 días nunca lo hubiera imaginado. Usted ha recibido el premio Nobel en parte por sus estudios económicos sobre la pobreza. Tenemos mucha gente que nos está viendo en América Latina. ¿Por qué hay niveles de pobreza tan altos en América Latina? Con tantos recursos naturales, tanta gente talentosa, ¿por qué otros países como China e India han logrado reducir la pobreza mucho más que nosotros en América Latina? Esa es una de las inquietudes más importantes de todos los tiempos. Si supiéramos la respuesta, entonces podríamos actuar sobre ello y todos los países serían ricos.
Es probable que varios de los países de Latinoamérica son más ricos que China y mucho más que India. Así que es un asunto de crecimiento más allá de definir cuál es el más rico. El problema en Latinoamérica es la enorme inequidad. Muchos académicos hablan de que el alto índice de inequidad en la región tiene que ver con su crecimiento lento. Usted ha dicho que las estadísticas de pobreza en América Latina están entre las menos confiables del mundo. ¿Hay más pobreza en América Latina de la que admiten los gobiernos? Creo que nadie sabe la respuesta a eso. Uno de los problemas con el mal manejo de los datos y las malas estadísticas es que no hay forma de saber la respuesta a estos interrogantes. Cuando dije eso me refería a algo que ha dicho el Banco Mundial en sus recientes reportes, que es muy difícil creer en las estadísticas de pobreza en Latinoamérica. Porque las encuestas en Latinoamérica suelen preguntar a la gente cuánto ganan, en lugar de preguntarle cuándo consumen, por ejemplo, o cuánto gastan. Doctor Deaton, si pudiera darle un consejo a los países latinoamericanos, ¿cuál sería? Mejoren sus sistemas estadísticos, especialmente a nivel individual. Es importante saber dónde estamos para poder tomar buenas decisiones. El debate público debe estar bien informado. Por eso, los datos son tremendamente importantes. Profesor Deaton, muchos en América Latina se preguntan si hace falta más capitalismo o menos capitalismo en la región. Algunos presidentes latinoamericanos, como los de Venezuela, Bolivia, Cuba, dicen que la pobreza se debe al capitalismo y que por eso hace falta más socialismo. Y otros dicen lo contrario, dicen que se necesita más inversiones para crear más empleo, más crecimiento, o sea, más capitalismo. ¿Quién tiene razón? Bueno, no creo que los venezolanos estén en lo correcto. Creo que la historia del socialismo en materia de la reducción de la pobreza ha sido catastrófico. Y creo que históricamente el capitalismo ha sido ciertamente mejor. Pero eso no significa que necesitemos un capitalismo sin límites. El capitalismo es un motor para mejorar la vida de las personas, pero necesita ser domesticado. No puedes dejar que actúe salvajemente y que genere efectos secundarios negativos. Deben crearse mecanismos que ayuden a los pobres y se aseguren de que los que están en situación más vulnerable tengan apoyo y sean tomados en cuenta. En su libro El Gran Escape, usted dice que hay menos pobres ahora que después de la Revolución Industrial. ¿Cree que esa tendencia hacia la baja de la pobreza seguirá en el futuro? Eso espero. La última década no ha sido muy positiva, pero de todos modos se ha reducido la pobreza en las economías de más rápido crecimiento del mundo. Así que soy optimista, aunque no me sorprendería que hubiese altibajos, porque eso ha pasado históricamente. Hablemos un poco de la economía mundial. ¿Cómo ve usted las tendencias para el 2016? ¿Estamos yendo hacia tiempos mejores o peores? Creo que en el largo plazo vamos hacia tiempos mejores, pero el saldo de la crisis financiera ha sido más prolongado de lo esperado, así que hay peligros que persisten. También está el tema de que los niveles de crecimiento en los países ricos está cayendo de repente. Desde la década de los 60, cada década presentó un crecimiento mayor que el anterior. Así que esa desaceleración en los países ricos es una tendencia preocupante, porque si no generan más riquezas esos países, la única forma de que la gente se enriquezca es a expensas de otras personas, y eso lleva a confrontaciones entre ricos y pobres que son terribles. Profesor Deaton, ¿cómo ve a China en el futuro próximo? Una de las cosas graciosas de convertirse en premio Nobel es que la gente espera que uno pueda predecir el futuro.
Me temo que no puedo hacerlo. Si pudiese predecirlo, estaría invirtiendo mucho dinero o metiéndome de lleno en el mercado de acciones. Creo que China está preocupada por lo que acontece, porque se ha convertido en la primera o segunda economía del mundo. Lo que pasa en China se refleja sobre todos nosotros. No solo preocupa que se detenga el crecimiento, sino que también hay una preocupación. Hay preocupaciones sobre la estabilidad política del país, que no es precisamente una democracia. Y Estados Unidos, el país donde usted vive, ¿cómo ve la economía en Estados Unidos? Es más fácil hacer lo que he hecho, que es analizar el pasado. Lo preocupante en Estados Unidos es la política. Es difícil que alguien pueda hacer cualquier cosa en Washington. Quizá el ejemplo más obvio ahora mismo es el deterioro de la infraestructura en el país. Muchos puentes necesitan arreglos. El magnífico sistema de autopistas construido durante la administración de Eisenhower necesita de reparos y extensiones. El gobierno de Estados Unidos podría pedir préstamos con 0 tasas de interés para renovar la infraestructura. Es como si estuviéramos el regalo gratuito de poder arreglar la infraestructura, pero el proceso político no es capaz de facilitar el proceso. Si no aprovechamos una oportunidad así, teniéndola frente a nuestros ojos, eso es algo que debería preocuparnos mirando hacia el futuro. Muy interesante lo que dijo el Premio Nobel de Economía 2015 cuando dijo que la historia del socialismo en materia de reducción de la pobreza ha sido catastrófico, pero eso no significa que necesitemos un capitalismo sin límites, hay que domesticar al capitalismo. Lo dijo muy bien. Y también es muy interesante que el Premio Nobel experto en estadísticas diga que las estadísticas de pobreza en América Latina están bastante mal hechas. Si no tenemos un buen diagnóstico, va a ser muy difícil curar la enfermedad. Vamos a un corte y cuando volvamos, mi opinión final sobre este terremoto político que sacudió a Argentina el 25 de octubre. Ya volvemos. Gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook, Oppenheimer Presenta. Y también pueden ver nuestros últimos programas y nuestras últimas columnas en nuestro blog andresoppenheimer.com. Ahí, si se registran, van a poder recibir nuestros contenidos por email gratis todas las semanas. Bueno, mi opinión sobre lo que pasó en la primera vuelta electoral de Argentina. Estoy de acuerdo con quienes dicen que hubo un terremoto político en Argentina. Nadie pensaba que la oposición sacara tantos votos. Contrariamente a lo que decían todas las encuestas, el candidato opositor Mauricio Macri forzó una segunda vuelta electoral en la que muchos lo dan como candidato favorito. Gane quien gane, lo más probable es que Argentina cambie de rumbo después de 12 años de gobiernos kirchneristas cercanos al gobierno bolivariano de Venezuela. ¿Por qué va a haber un cambio de rumbo? Porque los dos candidatos, unos más, unos menos, pero los dos que irán a la segunda vuelta, con sus respectivos matices, van a ser más moderados que la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner. Ellos mismos lo están diciendo. Saben que tienen que detener el deterioro de la Argentina buscando más inversiones nacionales y extranjeras. Las cifras de Argentina hablan por sí solas. Fíjense, la economía argentina, que crecía a tasas del 8% anual cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner asumió el poder en el 2007, tuvo un crecimiento nulo este año, del 0.4%, según el Fondo Monetario Internacional. O sea, la economía argentina no solo no está creciendo, sino que se está cayendo. Y el porcentaje de pobres está creciendo. Subió del 27.9% de la población en el 2007 al 28.7%
de la población en el 2014, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Pero lo más preocupante a largo plazo es que Argentina, que fue uno de los países más avanzados del mundo a principios del siglo pasado, está en los últimos lugares de los rankings mundiales de educación, innovación y competitividad. De los 64 países que participaron en la prueba internacional PISA de estudiantes de 15 años, que es la más importante del mundo, Argentina quedó en el puesto 59. En los rankings de patentes, que son también un buen indicador de innovación, Argentina registró solo 81 patentes internacionales el año pasado, contra 18.200 de Corea del Sur, que era un país muchísimo más pobre que Argentina hace apenas 50 años. Cifras de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. En el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial de 144 países, Argentina está en el puesto 138 en protección de los derechos de propiedad, 127 en pagos irregulares y sobornos, 142 en el despilfarro del gasto público, 143 en favoritismo en las decisiones gubernamentales. Bueno, en fin, pueden encontrar estos y varios otros datos en mi reciente columna titulada Argentina, la hora de la verdad, en el Miami Herald o en nuestra página web andresoppenheimer.com. Pero cierro con una nota optimista. Creo que los votantes argentinos mandaron una señal muy fuerte de que se cansaron de los cuentos de hadas de que el país está cada vez mejor. Y los dos candidatos que van a la segunda vuelta van a tener que escuchar el mensaje de los votantes. Todo parece indicar que se viene un cambio de rumbo en Argentina hacia una mayor moderación, más pragmatismo y una reinserción del país en la economía global. Los dejo con esa reflexión. Gracias. Hasta la semana próxima.